del crack, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou, amigos, por supuesto, de Santiago Gamboa. Sin embargo, Santiago Gamboa prefiere un movimiento pendular en sus temáticas como latinoamericano. Va por un lado con el sentido de su generación, latinoamericanos fuera de Latinoamérica, pero por otro lado no quiere olvidar la historia nacional de Colombia, latinoamericanos en Latinoamérica. Y este pendular estético lo hace más atractivo para sus lectores, pues establece un diálogo entre lo propio y lo ajeno. No es un autor libresco inventar una historia de alemanes para mexicanos, sino un autor que vivencia en sus personajes su experiencia ante lo extranjero y lo nacional. Por una escritura globalizada. La verdadera fascinación de leer a Santiago Gamboa radica en comprenderlo más allá de cualquier pertenencia generacional, fundamentalmente porque su obra se va abriendo como un abanico más allá de los programas estéticos y los límites que se propone un grupo determinado de escritores. Él sabe, intuyo, que la globalización es un proceso de intercomunicación e interdependencia entre los diversos países del mundo que unifican vivencias, miradas, preocupaciones ante un estado general del mundo con sus contradicciones y sus afirmaciones para volverse una sola experiencia en los individuos. Todo esto apercibido en general por el Internet. Toda esa referencia a la cauda de realidades que nos provee su escritura. Por ejemplo, su más reciente novela, Plegarias Nocturnas, 2012, tiene dos planos de lectura. Uno puede leerse en cualquier aislamiento personal, un sillón, una cama, una silla de playa, sin mayor interés que ir desmenuzando la trama y saber el fin existencial de sus personajes. Dos, puede leerse también ante la computadora y buscar cada referencia en los buscadores del Internet, como la imagen de Mel Ramos que pintó una mujer desnuda sentada en una copa de martini, o saber que el profesor Aparajit Chattopadhyay de la Universidad de Nehru es especialista en Neruda y lo puedes ver disertar en YouTube, por mencionar estos ejemplos, porque su escritura literaria de Santiago Gamboa se apoya en la referencia real, la que es rastreable. Sé que no es una novela interactiva como han pretendido hacerlo algunos escritores con afanes vanguardistas, pero Santiago Gamboa lo logra sin necesidad de enunciarlo, y lo es, en este sentido, más amplio e innovador que cualquier otro escritor. La biografía inevitable. Santiago Gamboa nació en Bogotá el 30 de diciembre de 1965, exactamente 100 años después de Rudyard Kipling, escritor británico que nació en la India, este sitio al que también llegó Santiago como cónsul de Colombia. Es hijo de la pintora Carolina Samper y del historiador de arte Pablo Gamboa. Realizó estudios de literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá y filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Estudió un doctorado en la Sorbona de París y fue corresponsal en el Servicio de América Latina en la Radio de Francia. Publicó su primera novela en 1995, Páginas de Vuelta, que fue considerada como el resurgimiento de la novela urbana en Colombia. Su segunda novela, Perder es cuestión de método, 1997, tuvo un éxito notable. Fue traducida a 15 idiomas y llevada al cine por el cineasta colombiano Sergio Cabrera y protagonizada por el actor mexicano Daniel Jiménez Cacho. Desde entonces ha publicado de manera regular Vida feliz de un joven llamado Esteban en el 2000, El síndrome de Ulises en el 2005, Hotel Pekín 2008, Necrópolis 2009, Plegarias
nocturnas el pasado año, entre otras publicaciones. Santiago Gamboa vivió en París entre 1990 y 1997. Ha sido diplomático en la delegación de Colombia ante la UNESCO y en la Embajada de Colombia en la India. Actualmente vive en Roma. De la escritura crónica posmoderna. La mayor esencia de la literatura de Santiago Gamboa es ver la novela como una crónica de viaje. Los libros de viajes fueron fascinantes en otros siglos, pues eran un modo de descubrir el mundo desde la perspectiva del escritor viajero que hablaba de lugares ignotos, asombrosos e inusitados. Pero a medida de que el mundo se fue conociendo tras la posibilidad del traslado masivo, este tipo de literatura fue desapareciendo a lo largo del siglo XX. Ahora, muy posmodernamente, por aquello de la mezcla de géneros de escritura, la novela como crónica de viaje regresa con la fascinación de antaño, digámoslo con las palabras propias del mismo Santiago Gamboa. En una entrevista nos dice: quisiera dedicar mucho tiempo más de ahora en adelante a hablar sobre la literatura de viajes. Es un tema apasionante que no se ha tocado mucho en Colombia, pero que se desarrolla cada vez más en América Latina. Es un género que está un poco entre la novela y el diario. Es una narrativa intimista, rica, un diario en movimiento. Es la transformación que uno tiene con una ciudad, país o región. En mis novelas, los viajes están siempre presentes. Generalmente mis personajes viajan de un lugar a otro. El viaje es una experiencia cultural, intelectual, humana y espiritual. Les digo a todos ustedes que ha sido un enorme placer leer a Santiago Gamboa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer la muy generosa invitación y que para mí es un grandísimo honor de la Cátedra Julio Cortázar, una cátedra de la que yo tengo noticia desde hace muchos años por su enorme prestigio y también, por supuesto, por su sede en el seno de la Universidad de Guadalajara, a quien también agradezco por haberme recibido. Marco Aurelio, muy hermosas tus palabras, me conmovieron varias veces. Te agradezco mucho esa presentación tan humana, de una lectura tan generosa y de una lectura afectuosa. La verdad es que mientras escuchaba tu lectura, iba pensando un poco en cada una de las cosas que decías y pensaba que durante los momentos de mi vida en los que he estado escribiendo desde el principio, desde que empecé a publicar y a escribir lo que sería mi primera novela, pues nunca pensé que pudiera ser objeto de reflexiones de otras personas, porque como es lógico, pues la escritura, cuando uno comienza a escribir, la escritura se le presenta a uno como un camino casi sin esperanza, en el que uno después lentamente va encontrando almas y espíritus afines a través de lecturas generosas, y pensaba justo en eso, como hoy en este lugar que para mí representa tanto, y escuchando tus palabras que me conmovieron, pues pensaba si había de alguna manera merecido, y si ese joven de 28 años que escribía contra toda esperanza pudiera hoy escucharte, seguramente se hubiera conmovido. Gracias. Bueno, mi conferencia se llama Ciudad y Exilio y es una conferencia en la que los voy a llevar por algunas ideas de lector, por algunos lugares, por algunos países, y esta es una conferencia que seguirá un poco mis lecturas, mis ideas sobre estos temas, sobre los viajes, y también, por supuesto, mi propio periplo a través de diferentes lugares del mundo.
Antes de comenzar también quisiera